Buen día. El día de hoy vamos a tratar sobre la segunda clase correspondiente a glóbulos rojos, estructura y función. Al cabo de esta clase deberían ustedes ser capaces de poder identificar y explicar la estructura del glóbulo rojo, poder entender la fisiología del hematín, identificar los diferentes grupos sanguíneos y poder utilizar los diferentes flujos diagnósticos de anemia en base a características fisiológicas, ¿no? Que vamos a ver en las próximas diapositivas. El glóbulo rojo es el elemento forme más abundante del tejido sanguíneo, como ya se vio en la primera clase, por lo cual conocer la estructura, composición y función es indispensable para que se puedan implicar las implicancias clínicas que pueden provocar las diferentes alteraciones de esta célula. Estos son los temas que vamos a tratar a lo largo de la clase. Vamos a ver la estructura del glóbulo rojo, su metabolismo, cómo es que la hemoglobina se forma, los diferentes grupos sanguíneos, así como un enfoque fisiológico de la anemia en base al volumen corpuscular medio, eh, conceptos que ustedes ya han tratado en la primera práctica de hemograma. El glóbulo rojo, como ya saben, es una célula sin núcleo, con un tamaño promedio de 7.5 micras por 2 micras. Tiene esta forma de disco bicóncavo que ustedes ven en la imagen superior. Esta forma de disco bicóncavo es importante para el glóbulo rojo porque le va a dar ciertas características particulares a esta célula. Si ustedes se imaginan una célula normal de otro tejido, siempre se la suele visualizar como una célula esférica, redonda, o una célula cúbica. Sin embargo, el glóbulo rojo tiene esa zona central que es aplanada, hendida, esa hendidura que se forma ahí, cuyo objetivo es hacer que prácticamente toda la célula sea de un grosor uniforme. ¿Y por qué sucede esto? ¿O cuál es la razón de que el glóbulo rojo adquiere esta forma? Ya que al uniformarse el grosor de esta célula, digamos, hace que toda la hemoglobina, que es el contenido principal del glóbulo rojo, esté distribuida uniformemente y esté en contacto más estrecho con el oxígeno y pueda ser captado fácilmente. Ustedes se imaginan que ese glóbulo rojo fuera redondo completamente, se darían cuenta que las moléculas de hemoglobina que se encuentran en el centro del glóbulo rojo, si fuera completamente redonda, estarían más alejados de la superficie y por lo tanto tendrían menor contacto con las moléculas de oxígeno que están alrededor. En cambio, las moléculas de hemoglobina que se encuentran en la periferia están mucho más cerca de la superficie y por lo tanto serían más cerca al contacto con las moléculas de oxígeno. Es por eso que esta forma de disco bicóncavo es fundamental, porque mejora la relación superficie-volumen. Tiene una mayor superficie sobre el volumen del glóbulo rojo, ¿no? Y además es importante porque le va a dar también otras características de deformabilidad a este glóbulo rojo. Las medidas ya las saben ustedes por el hemograma, está escrito aquí, la cantidad está también. Otra característica importante del glóbulo rojo es que tiene una membrana plasmática que es permeable al agua, al oxígeno, al CO2 y a otras sustancias. Y ustedes ven en este gráfico inferior, y ya ustedes lo han estudiado en biología, que cuando una célula se somete a diferentes soluciones con diferentes tipos de tonicidad, la célula sufre diferentes cambios. En una solución hipertónica, en este caso los glóbulos rojos pierden líquido, ya que será el líquido del intra al extracelular para poder igualar las concentraciones y las células se deshidratan, se arrugan, como ven ahí en la imagen de la izquierda. En la imagen del centro, ustedes ven donde dice solución isotónica, como una solución isotónica, la concentración es similar tanto en el intra como en el extracelular, por lo tanto hay un intercambio uniforme de agua, entra y sale agua al mismo tiempo, la célula se mantiene, el medio se mantiene en equilibrio y las células no sufren ningún cambio. Y en un medio hipotónico, como ustedes saben, lo que ocurre es que hay una menor concentración en el extracelular respecto al intracelular y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el agua del extracelular tiene que pasar al intracelular para equilibrar las concentraciones.
¿Qué va a ocurrir esto? Que las células se hinchen, se sobrehidraten y en algunos casos puedan destruirse, como ven ahí en una imagen, en la imagen inferior izquierda, derecha, donde ven un glóbulo rojo que se está destruyendo. Entonces, a mayor a menor tonicidad, mientras más hipotónica sea la solución, la posibilidad de que haya destrucción de los glóbulos rojos es mayor, ¿no? La membrana del glóbulo rojo es una componente fundamental de esta célula y además es la que le da características muy particulares al glóbulo rojo, ¿no? La composición es similar a la de otras células, como ven ustedes en la diapositiva, proteínas, lípidos y carbohidratos, pero la distribución y la composición y la interacción entre los componentes de la membrana y el citoesqueleto es lo que le da estas características al glóbulo rojo, las características del disco bicóncavo, su característica de deformabilidad, elasticidad, y además también le provee una carga negativa al glóbulo rojo, como conversamos en la primera clase, donde dijimos que los glóbulos rojos tienen carga negativa y es fácil que estén circulando, cuando circulan no se atraigan entre ellas, ¿no? Y no se peguen. Entonces, estas características de la membrana del glóbulo rojo son fundamentales para que los glóbulos rojos puedan circular por vasos sanguíneos muy pequeños, por capilares, microvasos sanguíneos, y no se adhieren, no se pegan y no se destruyan. Además que estas proteínas de membrana, estos lípidos, estos carbohidratos que se encuentran en la superficie externa, también determinan muchas veces la antigenicidad, la presencia de antígenos en el glóbulo rojo que son fundamentales, sobre todo para los grupos sanguíneos, como veremos más adelante. Dentro de las proteínas que son de las proteínas de la membrana, que son el componente principal, tenemos proteínas integrales y periféricas. Ustedes ya conocen por qué se llaman así. Dentro de las integrales, las más importantes son la banda 3 y las nicoforinas. Y entre las periféricas tenemos muchas como la anquilina, la proteína 4.1, la actina. Todas ellas van a interactuar entre sí, junto con el citoesqueleto, para dar esas características que mencionamos de deformabilidad, elasticidad y forma bicóncava al glóbulo rojo. En esta diapositiva ven ustedes que las proteínas que forman parte de la membrana del glóbulo rojo no solo son, no solo son simple, una simple estructura de la membrana, no son ladrillos en una pared, sino que cumplen una función. Muchas de ellas, ven ustedes aquí, son transportadores de iones, transportadores de agua, transportadores de glucosa, y también muchas de ellas cumplen funciones de ser sostén de diferentes grupos sanguíneos, como pueden ver ustedes aquí, del RH, del DAFI, del KI, del KILI. Entonces, esto es para mostrar, decir, que las proteínas de la membrana del glóbulo rojo cumplen también un papel importante funcional, además de servir de estructura de la membrana eritrocitaria. Los lípidos es el segundo componente más importante, y estos lípidos son fundamentales, sobre todo porque le dan esa movilidad a la membrana celular, pero tienen una característica particular, y es que, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, la composición de los lípidos, tanto en la cara interna como en la cara externa de la membrana celular, es completamente diferente. Ven ustedes aquí que en la cara interna predominan el fosfatidil en la etanolamina, la fosfatidilcerina y el fosfatidilinositol. En la cara externa predominan la fosfatidilcolina, la esfingomielina, los glicolípidos y el colesterol se distribuye uniformemente en ambas caras. Quiere decir que hay una asimetría lipídica en la membrana. ¿Y esto por qué ocurre? Esta asimetría es la que precisamente va a ser responsable de que el glóbulo rojo tenga adquiera esa carga negativa. Y es importante también porque hay algunos lípidos que componen esta membrana que son señales de envejecimiento eritrocitario, como por ejemplo la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina tiende a estar en el intracelular, pero a medida que envejece el glóbulo rojo, esa fosfatidilcerina se expresa, se queda más tiempo en el exterior y es un signo de envejecimiento eritrocitario y por ese motivo pueden ser reconocidos por los macrófagos del vaso y ser destruidos.
Entonces, esta distribución asimétrica es importante para las diferentes propiedades del glóbulo rojo, ¿no? Y para que el glóbulo rojo pueda cumplir su función. Y esta simetría de las lipídica en la membrana intestinal se mantiene gracias a diferentes enzimas o a diferentes transportadores, entre los cuales tenemos tres muy importantes, que son las flipasas, las flopases y las granplasas. Y como ven ustedes ahí, están intercambiando constantemente. La flipasa transportando la fosfatidilcerina y la etanolamina a la cara interna de la membrana, mientras que la flopasa hace lo contrario, mueve los fosfolípidos a la capa externa y la granplasa lo mueven en ambos sentidos, rompiendo la simetría de la membrana. Entonces, estos transportadores son importantes para mantener esa simetría de la lipídica de la membrana del glóbulo rojo. Luego tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos es el menor componente de la membrana eritrocitaria, pero son fundamentales ya que al unirse a los lípidos o a las proteínas formando glicolípidos o glicoproteínas, muchos de ellos son determinantes antigénicos de los diferentes grupos sanguíneos. El ABO, el grupo más frecuente, prácticamente es en realidad un carbohidrato que está unido a una proteína, así que el RH, en la superficie eritrocitaria. Luego tenemos el citoesqueleto, el eritrocito. El citoesqueleto es fundamental porque el citoesqueleto en interacción con las proteínas de membrana son los que le dan la elasticidad y deformabilidad al glóbulo rojo. El principal componente es la espectrina alfa y beta. Esta espectrina va a interactuar con los demás componentes del citoesqueleto de la membrana de dos formas, en dos direcciones, tanto horizontal como vertical. Y cada una de ellas, como ustedes ven aquí en el gráfico, intervienen diferentes proteínas y es fundamental porque es lo que le da, uno, la forma bicóncava al glóbulo rojo y dos, permite la deformabilidad. En la interacción vertical, si ustedes se dan cuenta aquí, la espectrina interactúa con la actirina, con la banda 3, con la proteína 4.2 y sirven de ancla para que la membrana del glóbulo rojo no se desprenda. Entonces la interacción horizontal es fundamental entre estas proteínas. ¿Para qué? Para que segmentos de la membrana intracitaria queden fijas al, al esqueleto, al citoesqueleto, y no se desprendan y no se separen del glóbulo rojo. Si no existiera esa interacción, es algo así, imagínense que es un símil, una comparación con esos globos llenos de aire caliente o de helio, que están sujetos, que uno lo tiene en la mano, y no se escapan porque están atados a una cuerda. Pero si yo corto la cuerda, esos globos inmediatamente se separan y se van hacia arriba. Eso es lo que hace la interacción vertical, ¿no? Fija la membrana eritrocitaria al citoesqueleto para que no se desprenda. Si no existiera esa interacción vertical, esa interacción entre la banda 3 de anquilina 4.2 y la espectrina, esos trozos de membrana, algo así como los globos llenos de helio de aire caliente, se separaría del glóbulo rojo y se perdería, se desprendería. En cambio, la interacción horizontal, en la cual intervienen la espectrina, la actrina, la proteína 4.1, junto con la glicoprolina C, que es como su sostén, ellos interaccionan horizontalmente y son los que le dan la elasticidad y la deformabilidad al glóbulo rojo. Esa interacción horizontal, compárenlo con un resorte. Si ustedes estiran un resorte, luego de estirarlo, vuelve a su forma normal. Es lo mismo. Lo que ocurre aquí en el glóbulo rojo, interacción horizontal, la proteína 4.1, la actina, la aducina y la espectrina, interactúan entre ellas y hacen que el glóbulo rojo pueda ser elástico y deformarse. ¿Pero para qué? Para que pueda pasar, por ejemplo, un vaso sanguíneo pequeño. El glóbulo rojo dijimos que mide entre 7 y 8 micras. Tiene que pasar por un vaso sanguíneo que solo mide 2 micras. Tiene que alargarse para poder pasar por ahí. Entonces, eso lo permite la interacción horizontal. Pero una vez que sale de ese vaso sanguíneo pequeño y pasa a un vaso sanguíneo más grande, recupera nuevamente su forma.
Entonces es la misma función que hiciera un resorte. Se estira el resorte, lo suelto, vuelve a su forma normal. Y eso es la interacción horizontal y es fundamental. En ambos es fundamental, porque cuando ocurre alteración en ambas interacciones, quiere decir cuando alguna proteína que participa en estas interacciones está disminuida, está ausente, está alterada, puede provocar enfermedad, ¿no? Imagínense la interacción vertical. Si la banda 3 no existiera, esos trozos de membrana se perderían y con el paso del tiempo, a medida que se pierde más membrana, el glóbulo rojo pierde su forma bicóncava y se vuelve redonda, completamente esférica. Eso es una enfermedad o es un problema. Ya, esa célula redonda, ese glóbulo rojo redondo, se llama esferocito y forma parte, cuando es muy agudo, forma parte de una enfermedad que se llama esferocitosis. Lo mismo ocurre con la interacción horizontal. Si hubiera un daño en la espectrina, en la actina, en la proteína 4.1 de la glicoforina C, están ausentes, algunas de ellas están dañadas, sería como un resorte viejo. Se estira, se deforma, pero ya no vuelve a su estado original. Entonces, con el paso del tiempo, si ese glóbulo rojo se comporta como un resorte viejo, a la larga, después de pasar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces por vasos sanguíneos pequeños, se queda completamente deformado y alargado, sin recuperar su forma. Esas formas alargadas de glóbulos rojos se llaman elictocitos. Y vamos a ver en imágenes posteriores, y esa enfermedad se suele llamar elictocitosis. En esta imagen es fundamental para que ustedes se den cuenta de lo que hemos conversado, ¿no? En la imagen de la izquierda ven ustedes unos glóbulos rojos por microscopía electrónica que se ven muy lindos de forma bicóncava. Y en la imagen de la derecha ven ustedes cómo esos glóbulos rojos se deforman en formas tan abigarradas, tan particulares, que permiten que puedan circular por los vasos sanguíneos tan pequeños. Ven ahí un glóbulo rojo que parece una bota, otro que se ha deformado como una U. Y sin embargo, aún así no se han roto. ¿Por qué? Porque esas características de la membrana hacen que tenga esa gran deformabilidad, característica que no tienen otras células. Y lo que permite que este glóbulo rojo circule por vasos sanguíneos tan pequeños como el de la foto. ¿Sí? Entonces imagínense que si hay alteración en las proteínas en el citoesqueleto, permite o, o hace de que este glóbulo rojo se pueda destruir fácilmente, ya que no conserva, ya que pierde esta característica. Ahora vamos a hablar sobre el metabolismo del glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula sin núcleos, sin organelas. La única manera en la que puede tener obtener energía, porque necesita energía porque ustedes han visto que esos transportadores de membrana, esas proteínas requieren ATP, muchas de ellas, para poder funcionar. Entonces, esa energía la vamos a tener a través de la respiración anaerobia, a través de la glicólisis anaerobia. Por lo tanto, la energía, el sustrato fundamental para la energía del glóbulo rojo es la glucosa. Esta glucosa es importante por la glucosa va a ser importante y va a ser metabolizada por dos vías fundamentalmente, ¿no? Porque las demás son derivadas del propio metabolismo glucolítico. Entonces, la vía principal por la cual la célula va a obtener, el glóbulo rojo va a tener energía a partir de la glucosa es la vía glicolítica anaerobia o llamada vía de Meyerhoff, que va a proveer el 90% del ATP del glóbulo rojo. En el desarrollo de esta vía de Meyerhoff se produce ATP, pero también se produce NADH, que es fundamental para la vía de la methemoglobina reductasa, como veremos más adelante. Luego tenemos la vía de la pentosa. La vía de la pentosa monofosfato, o vía del fosfogluconato, o vía de la hexosa monofosfato, tiene diferentes nombres, pero más conocida como vía de las pentosas, va a proveer el 10% del ATP. Y esta vía es necesaria para que se pueda producir NADPH y evitar el daño oxidativo de la globina. Luego tenemos la vía de la methemoglobina reductasa, cuya función o cuyo objetivo principal es mantener el hierro de la hemoglobina en estado reducido, es decir, en estado de fierro más 2, y así se puede mantener la hemoglobina de forma funcional y puede liberar oxígeno a los tejidos.
Pero tenemos la vía del Lewis-Rappaport, que es la vía en la cual se va a generar el 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula fundamental para la estabilidad de la hemoglobina. Vamos a hablar de cada una de ellas, presten atención. Pues en este gráfico, que está un poco más resumido, y que en la clase presencial vamos a poder explicar un poco mejor, vemos aquí las cuatro vías que hemos conversado. Pero ustedes se dan cuenta, la vía principal, la de Meyerhoff, que produce, dijimos, el 90% del ATP, inicia con la glucosa y termina en piruvato. Y durante su camino se van produciendo moléculas de ATP y se van consumiendo también ATP y se van produciendo diferentes metabolitos intermediarios. Entonces, esta vía fundamental es la vía principal. Es como, imagínense, es como la Panamericana. Una carretera que sigue recto su camino sin ningún problema. Eso es lo que usualmente pasa cuando ingresa la glucosa al glóbulo rojo. El 90% de la glucosa sigue ese camino. No hay mucho más que decir de esta vía, salvo que, bueno, enfatizar que se produce ATP, que vamos a ver y se produce esta molécula de NADH, que ustedes ven ahí a nivel de gliceraldehído. Ahí se forma una molécula de NADH que sirve de sustrato para la vía de la methemoglobina reductasa, que vamos a ver más en unos momentos. Pero esta vía que les dije, esta vía principal, que es como la Panamericana, sigue recto su camino, en un porcentaje menor, 10%, muchas veces la glucosa toma otro camino, ¿no? En vez de irse por la Panamericana, toma la auxiliar o toma un desvío. Ese desvío que ocurre se llama la vía de las pentosas con el fosfogluconato del hexosamonofosfato. Y ese desvío es fundamental. ¿Por qué? Porque va a permitir que se forme una molécula que ustedes ven ahí, no se ve aquí en el gráfico, pero que se forma un sustrato que se llama NADPH. Esta molécula de NADPH que se forma en este desvío, en este auxiliar que toma la glucosa, es fundamental ¿para qué? Para poder mantener un antioxidante que se llama glutatión en estado reducido. A ver, este es un poco difícil, no difícil, pero a veces confuso para ustedes entenderlo. Tenemos que tener primero en claro, bien claro, que durante el metabolismo celular normal se van a producir siempre sustancias oxidantes, sustancias radicales libres o especies reactivas de oxígeno, como se conocen ahora. Durante ese metabolismo, al producirse esas especies reactivas de oxígeno, esos oxidantes como vemos aquí, como el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, o el superóxido, que es otro radical libre, ¿qué sucede con esos radicales libres? ¿Qué cosa hacen? Pues su nombre lo mismo dice, oxidan las proteínas, dañan las membranas lipídicas, producen lipoperoxidación, es decir, destruyen los lípidos. Entonces, los radicales libres, si bien son productos del metabolismo normal, son dañinos para la célula, para todas las células, para todas las etapas y para todos sus componentes, proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo cuenta con antioxidantes naturales para poder eliminar el exceso de estos radicales libres, de estas especies reactivas de oxígeno, y evitar que produzca mayor daño. Entonces, lo mismo ocurre en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, su metabolismo va a producir radicales libres, entre ellos el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno me puede dañar la célula, me puede dañar la membrana del glóbulo rojo, me puede dañar el hemoglobina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el eritrocito? Defender. ¿Y para eso qué hace? Para eso utiliza el 10% de la glucosa que se ha desviado por este camino. Lo utiliza ¿por qué? Porque al desviarse por este camino, esta glucosa 6-fosfato que ven aquí ustedes, se transforma en 6-fosfogluconato. Y al transformarse en 6-fosfogluconato, a través de esta enzima fundamental que ustedes ven ahí que dice G6PD, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
Al ocurrir ese paso metabólico se produce una molécula de NADPH. No NADH, como ven ustedes ahí en la methemoglobina, sino NADPH, una P en el medio, entre la D y la H. Esta NADPH, ¿qué es lo que hace? Es la antioxidante principal del glóbulo rojo, es la glutatio, el glutatio. El glutatión se encuentra normalmente en estado reducido, como ven ustedes ahí, que es el GSH. GSH significa glutatión reducido. Si el glutatión reducido es un antioxidante, ¿no? Es alguien que da su vida para proteger a al glóbulo rojo en este caso, de la acción del peróxido de hidrógeno, del radical libre. Entonces, este glutatión reducido, GSH, se sacrifica, se mezcla con este peróxido de hidrógeno y lo convierte en agua. El agua ya no va a hacer mayor daño a la célula, es inocuo, pero al suceder ese proceso, el glutatión reducido, el GSH, se transforma en GSSG. ¿Qué es el GSSG? Es el glutatión oxidado. Si al oxidarse el glutatión, al volverse glutatión oxidado, pierde por completo cualquier capacidad antioxidante y por lo tanto ya no funciona. Entonces, no es que haya igual como ocurría en la clase 1, no es que haya, no, nunca hay un stock ilimitado de células madre hematopoyéticas, tampoco hay un stock ilimitado de glutatión en estado reducido. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Como ven ustedes ahí, las flechitas indican que este es un proceso cíclico, circular, que el glutatión reducido, el SSG, se va a transformar en GSH, que es el glutatión reducido, diría el glutatión oxidado, disculpe, GSSG, se va a transformar en GSH, que es el glutatión reducido. Pero para que ocurra esa transformación, ¿qué necesita? Necesita el NADPH. Por eso es que el NADPH que se produce en esta vía de las pentosas es fundamental para que la célula mantenga su capacidad antioxidante y no se destruya. Entonces, eso es básico y es importante que lo sepa. Muy importante porque pues esto lo que se habla en esta clase prácticamente es conocimiento básico y necesario para su carrera, de sus carreras como médicos en el futuro. ¿No? Son conocimientos que tienen que saberlos sí o sí. Entonces, en esta vía es fundamental, ¿no? Es fundamental que ese es la- el objetivo principal y la importancia de esta vía alternativa, de este desvío que tomó la glucosa de la panamericana hacia una auxiliar. ¿Para qué? Para poder producir esa molécula de NADPH y poder mantener el glutatión en estado reducido. Entonces, no se olvide, en la vía de las pentosas, del fosfogluconato, del hexosamonofosfato, la enzima principal es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima principal. Y el metabolito principal que se produce ahí es el NADPH. ¿Y cuál es el fin de esta vía de las pentosas? Mantener el glutatión en estado reducido. Y como les dije, esto solo ocurre en un 10% aproximadamente de toda la glucosa que ingresa al glóbulo rojo. Sin embargo, cuando el cuerpo está sometido a situaciones de estrés oxidativo, es decir, que hay bastante producción de radicales libres, este porcentaje de 10% puede incrementarse hasta 6 a 7 veces más. Es decir, que hasta un 60-70% de la glucosa puede desviarse hacia la vía de las pentosas. ¿Y por qué sucede eso? Porque, por ejemplo, en una infección, en una neumonía, en una infección severa, se acelera el daño celular y por lo tanto hay mayor producción de radicales libres, entonces necesita detoxificar, eliminar esos radicales libres y necesita tener más NADPH, de tener más antioxidantes reducidos, ¿no? Más glutatión reducido, por lo tanto necesita producir más NADPH, necesita por lo tanto mayor glucosa, necesita que se desvíe hacia la vía de las pentosas. Entonces, una pregunta en el examen puede ser, ¿no? Si durante un paciente o una persona que tiene una infección severa, la vía principal en ese momento de metabolismo de la glucosa es la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de glucosa se desvía para poder compensar ese incremento de radicales libres y producir mayor NADPH, ¿no? Y mantener el glutatión en estado reducido. Y eso ocurre cuando hay estos estados de estrés oxidativo, ¿no? Que no solamente ocurre con infecciones, sino a veces con algunos medicamentos, ¿no? Y esta enfermedad, el déficit de esta enzima, de la glucosa deshidrogenasa, es una enfermedad muy conocida. Ya la van a ver ustedes
En su práctica clínica, pues, de vez en cuando siempre llega uno u otro paciente que tiene ese problema. Bueno, seguimos avanzando. Luego, las otras vías importantes son la vía de la methemoglobina reductasa y la vía de Loevelin-Rappaport. La vía de la methemoglobina reductasa es similar a lo que ocurre en la vía de las pentosas. Esos radicales libres que se forman constantemente están dañando a la hemoglobina. La hemoglobina, como vamos a ver más adelante, tiene en su interior un átomo de hierro. Ese átomo de hierro se tiene que encontrar en forma de hierro reducido, o hierro más 2 o hierro ferroso. Cualquiera de esos nombres indican lo mismo, ¿no? Hierro en estado reducido, hierro en estado ferroso, hierro más 2 es lo mismo. Pero cuando este radical libre interactúa, por ejemplo, el superóxido interactúa con la hemoglobina, oxida el hierro al átomo de hierro y devuelve un hierro más 3 o hierro oxidado o hierro férrico. Pero cuando ese hierro se encuentra en estado oxidado, férrico más 3, hace que esta molécula de hemoglobina sea inútil y no cumpla ninguna función, no pueda unirse al oxígeno o liberar el oxígeno. Por lo tanto, ocurre un problema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Y eso está ocurriendo normalmente porque, como les dije, normalmente están produciendo radicales libres. Pero para esto el glóbulo rojo cuenta con esta enzima que se llama la methemoglobina reductasa. Y como su mismo nombre lo dice, ¿qué es lo que hace? La methemoglobina, que es la hemoglobina que tiene hierro más 3, la transforma en hemoglobina nuevamente para que cumpla su función. Quiere decir que es una enzima que está constantemente reduciendo a esta methemoglobina que se forma normalmente durante el metabolismo eritrocitario y lo va convirtiendo en hemoglobina funcional. Pero para eso, ¿qué requiere? Requiere una coenzima, un cofactor que es el NADH. No NADPH, sino NADH sin la P. Este NADH, como les dije al inicio, se forma durante la vía de Ende-Meyerhof, ¿no? Como ven ustedes ahí a nivel de gliceraldehído, se forma la NADH, que es la que va a ayudar a convertir la methemoglobina en hemoglobina. Entonces, eso es básicamente la función de la tercera vía, que es la methemoglobina reductasa. Luego tenemos la cuarta vía, que es la de Loevelin-Rappaport. En esta vía, el 1,3-difosfoglicerato se desvía, también toma nuevamente la auxiliar y se convierte en 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué sirve esta 2,3-difosfoglicerato? Se preguntarán. Esta molécula de 2,3-difosfoglicerato es una molécula que sirve de estabilizador de la hemoglobina desoxigenada. La hemoglobina, como vamos a ver más adelante, puede estar en dos estados, oxigenada o desoxigenada. Cuando está desoxigenada, necesita ser estabilizada. Y esa estabilización se logra a través del 2,3-difosfoglicerato, como vamos a ver a continuación, por lo cual es importante, y es también la que se forma en esta vía de Loevelin-Rappaport. de Loevelin-Rappaport. Aquí ven ustedes la vía del Enden-Meyerhof con todas las enzimas que participan durante la vía de Enden-Meyerhof, todas. Es importante que al menos conozcan las primeras enzimas, ¿no? Cómo es que la glucosa se convierte en glucosa y fosfato, se convierte a través de la enzima que se llama exoquinasa, ¿no? Exoquinasa o exoquinasa, lo que hace es convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y finalmente, ¿cómo se convierte el fosfenol piruvato en piruvato? A través de la enzima piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa también es una enzima muy importante y también que es su deficiencia es una de las causas más importantes de anemia hemolítica, una de las causas enzimáticas más importantes de anemia hemolítica. Ustedes se dan cuenta, la molécula de glucosa de 6 átomos de carbono en el trayecto se termina transformándose en átomos, en moléculas de 3 carbonos, en moléculas de 3 carbonos, ¿no? Es decir, que al final todo se duplica por 2.
Si bien al inicio se consumen 2 moléculas de ATP, finalmente se producen 4 moléculas de ATP. Quiere decir que al final, en el balance, se llegan a formar un neto de 2 moléculas de ATP. También se forman 2 moléculas de piruvato y se forman 2 moléculas de NADH. Entonces, estos son los productos finales de la vía del Meyer o de la glicólisis anaerobia. Además, también se forman 2 moléculas de agua, que no figuran aquí. En ese gráfico ven todo lo que hemos conversado, ¿no? Lo que conversamos anteriormente, esta es la vía de las pentosas, la vía, disculpen, la vía principal, la vía glicolítica anaerobia de Meyer-Hoff. Aquí vimos la vía de las pentosas en esta desviación. Aquí lo que conversamos, que a través de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se forma esta molécula NADPH, que es importante para mantener el glutatión en estado reducido y pueda este interactuar con el peróxido de hidrógeno. Entonces es fundamental, fundamental, alumnos que tengan muy claro este punto. La methemoglobina reductasa necesita la NADH para poder mantener el estado del hierro en estado ferroso, en estado reducido, y la vía de Lewin-Rapaport fundamental para la formación o la producción de 2,3-difosforo glicerato. ¿Qué más tenemos que saber? El eritrocito, en fu- su función, en su ciclo de vida, que dijimos que es de 120 días aproximadamente, necesita en la formación de los glóbulos rojos, es decir, durante las primeras etapas de la eritropoyesis, los primeros precursores eritroides requieren vitaminas para poder producirse. Entre esas vitaminas, las fundamentales son la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B6, ¿no? El B12 y el ácido fólico son fundamentales para la formación de ADN, mientras que la vitamina B6 es fundamental para la síntesis de purina, que son partes del grupo EN, que vamos a ver más adelante. Entonces, es muy claro esto, ¿no? Que en el eritrocito, en la producción de eritrocitos se requieren diferentes factores de maduración. Uno de ellos, o dos de ellos más importantes, la vitamina B12 y el ácido fólico, y otros como la vitamina B6, fundamental para la formación de la hemoglobina. ¿Qué más sucede? Dijimos que al cabo de los 120 días, este glóbulo rojo va a ser destruido por completo, un proceso que se llama hemocateresis. Hemocateresis es un proceso que involucra o que se en el cual se destruyen todos los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos ya viejos, también los glóbulos rojos anormales. ¿Y dónde se destruyen estos glóbulos rojos? Estos glóbulos rojos se van a destruir fundamentalmente en el vaso. El vaso tiene dos funciones importantes. La primera función es servir como reservorio de las células de la sangre. Puede ser almacén tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Y cuando hay algún estímulo, alguna necesidad, estos glóbulos rojos y plaquetas pueden salir hacia el exterior e incrementar sus cantidades. ¿M? Y la otra función importante es que sirven, es el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos, viejos o anormales, principalmente. Entonces ven ustedes aquí que el vaso tiene diferentes zonas, la pulpa roja y la pulpa blanca. Pulpa blanca son más que todo linfocitos y la pulpa roja son fundamentalmente senos, o sea, vasos sanguíneos, sinusoides, vasos sanguíneos cargados de sangre, por eso es el color. ¿Y qué es lo que hay en estos senos, en estos senos venosos, en esta pulpa roja? Como ven ustedes en este gráfico de la derecha, ven ahí que están llegando unos glóbulos rojos a través de las arteriolas e ingresan a los sinusoides esplénicos. Los sinusoides esplénicos son vasos bien tortuosos. ¿Por qué son? Y ven ahí que tienen como una especie de aberturas por donde ingresan. Entonces, el, el glóbulo rojo, el vaso, esta parte de la pulpa roja del vaso, es como un gran filtro, como una gran esponja, como un gran filtro, como un colador, por el cual van a pasar solamente las células rojas normales. Las viejas o anormales van a quedar atrapadas o van a ser destruidas, como ven ahí. Los glóbulos rojos, que son redonditos, ingresan y salen. Pero aquellos que son deformes
o anormales, se quedan atrapados y son destruidos. Entonces, la pulpa roja es un gran papel filtro, ¿no? Es un colador en el cual va a discernir y sacar solamente las células, va a dejar pasar o va a dejar sobrevivir solamente los glóbulos rojos normales. Y eso va a ocurrir muchas veces durante la vida del glóbulo rojo, ¿no? Una y otra vez entra por ahí y apenas tiene una alteración, es eliminado. El vaso tiene esa función muy importante. Ahora tenemos que pasar a hablar sobre la hemoglobina. La hemoglobina, como se mencionó, como mencioné, es la molécula más importante de los glóbulos rojos. Y dijimos ya en la clase anterior que se inicia en la etapa del hidroblasto policromatófilo. Y eso lo dijimos porque cuando vimos los gráficos notamos de que en esa etapa se empezaba a producir la hemoglobina, empezaba a cambiar de color el citoplasma de la célula del glóbulo rojo, permitiendo que se forme o permitiendo que cambie de un citoplasma basófilo a un citoplasma más rosado y eosinófilo, y eso se debía a que empezaban a producirse mayor cantidad de hemoglobina. Entonces, en el eritroblasto policromatófilo se inicia la formación de hemoglobina y además esta formación llega hasta la etapa de reticulocito. En un 20% se puede seguir produciendo todavía hemoglobina porque el reticulocito todavía conserva de organelo, restos de organelo. La hemoglobina también constituye el 95% del peso seco del eritrocito. Es decir, prácticamente el eritrocito es una solución de hemoglobina. Una solución de hemoglobina. Y aquí ven ustedes las constantes corpusculares de del glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que ya la hemos visto o que ya la han visto, mejor dicho, en la clase de práctica, ¿no? Y ustedes ya tienen que tener muy claros los conceptos. Cómo es que se calcula, qué significa cada una de ellas y cómo es que se calcula. Entonces, aquí quiero que presten mucha atención, mucha atención. Muy importante esta parte. La hemoglobina, la molécula principal, no es solo una simple cadena de proteína. No. Ustedes se dan cuenta ahí en el gráfico, hay 4 unidades. Nosotros llamamos hemoglobina a estas 4 unidades en conjunto. Una sola de esas unidades no forma la hemoglobina. La hemoglobina son las 4 unidades. Es como una mesa de 4 patas. Las 4 patas tienen que estar presentes para que se pueda llamar hemoglobina. Entonces la hemoglobina es un tetrámero. ¿Por qué? Porque tiene 4 unidades. Y dentro de cada unidad, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por una cadena de proteínas, una cadena de aminoácidos, como ustedes ven ahí, que son esos color rosado, celeste o morado, púrpura, perdón, que están dando vueltas, que son las cadenas de proteínas, que son 2 cadenas iguales, dos cadenas iguales de cada tipo. Y dentro de esa cadena ven ustedes que hay como un rectángulo. Ese rectángulo es el grupo M. Dentro de ese rectángulo ven ahí como un círculo. El círculo es el átomo de hierro. Entonces, cada unidad de hemoglobina, cada unidad de hemoglobina que tiene un grupo M que está formado por la protoporfirina 9 con un átomo de hierro en su centro, rodeado por una cadena de aminoácidos que son las cadenas de globina. Entonces, una unidad globina una cadena de hemoglobina, solo una cadena, está formado por esta cadena de polipéptidos y el grupo E, compuesto por protoporfirina 9 y un átomo de hierro. Y 4 de estas unidades forman una molécula de hemoglobina. Las cadenas de globina pueden ser de varios tipos, pero las más principales son la alfa y la beta. Y siempre son 4, pero 2 son igual. Es decir, si es una mesa de 4 patas, 2 son amarillas, 2 son verdes, o 2 son azules, 2 son rojas. Esa es la distribución.
Entonces vemos acá cómo ocurre la formación de la hemoglobina desde el inicio, ¿no? Al inicio se juntan dos moléculas de succinil coenzima A. No se olviden, dos moléculas de succinil coenzima A con dos moléculas de glicina. Vamos a ver por qué es esta cantidad. Para que formen finalmente una molécula de pirrol. Cuatro de estas moléculas de pirrol se juntan y forman la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, o mejor dicho, el hierro, se inserta en el centro de la protoporfirina 9 y se forma el grupo M. Este grupo M se une o se coloca en el centro de una cadena de polipéptidos de la cadena de globina y se forma una cadena de hemoglobina. Y dos cadenas de globina alfa beta más dos alfa beta, van a formar finalmente una cadena una molécula de hemoglobina. En este caso de hemoglobina A, pero vamos a ver a continuación que hay varios tipos de hemoglobina. Entonces vamos a ver cómo es que se forma cada componente. El primer componente es el grupo M. Este grupo M es fundamental porque es donde se va a encontrar el hierro. El grupo M dijimos que está formado por la protoporfirina 9 más un átomo de hierro en su interior. Y este grupo M se forma inicialmente a partir de una molécula de succinil coenzima A más una molécula de glicina. Entonces ambos se unen, se forma el ácido aminolebulínico. Ustedes se dan cuenta en este gráfico, en la parte superior, en ese succinil coenzima más glicina, está en rojito, está en rojo enmarcado, se forma el ácido aminolebulínico finalmente. Todo esto ocurre en la mitocondria. En este proceso tienen que tener muy en cuenta que hay procesos o etapas enzimáticas que ocurren en la mitocondria y etapas enzimáticas que ocurren en el citoplasma. Las primeras etapas enzimáticas que ocurren en la mitocondria, la succinilcoenzima y la glicina finalmente se van a convertir en ácido aminolebulínico o ALA, ¿no? Y a través de una enzima llamada ALA sintasa o ALA sintetasa, no se olviden. Si ustedes ven ahí, enmarcado, inscrito, porque mencionamos que la vitamina B6 forma parte de ese proceso, que es fundamental para la formación, es una coenzima, un cofactor fundamental para la formación de este lipoemo. Al inicio, cuando ven ustedes ahí, el fosfato de piridoxal, o vitamina B6 o piridoxina, es una coenzima, un cofactor de la ala sintetasa y participa en la formación del ácido aminolebulínico, que es el precursor de la protoporfirina. Luego este ácido aminolebulínico sale al citoplasma y en el citoplasma dos moléculas de ácido aminolebulínico, por eso es que en el gráfico anterior mencionaban dos glicinas y dos succinilcoenzima como un resumen, dos moléculas de ácido aminolebulínico se juntan y a través de la enzima ala de hidratasa o deshidratasa, se forma el porfobilinógeno o pirrol. Este pirrol, dijimos anteriormente, 4 días se unen, como ven ustedes ahí, el pirrol es una molécula cíclica, 4 días se van a unir y como ven en el gráfico de la izquierda, en la parte inferior, se forma como un anillo o un espacio en el centro. Esa es la molécula de protoporfirina. Esta molécula sigue nuevamente diferentes procesos en el citosol y finalmente reingresa nuevamente a la mitocondria en forma de coproporfirinógeno y finalmente se convierte en protoporfirina 9. Y en el último paso, esta protoporfirina 9 se une al hierro, o el hierro, mejor dicho, se adhiere al centro de este anillo y eso ocurre a través de la ferroquelatasa, que es otra enzima importante, la ferroquelatasa. La ferroquelatasa hace que el hierro se una a la protoporfirina 9 y finalmente se forme la molécula del grupo E. Finalmente se forma el grupo E. Entonces ya vimos cómo es que se forma uno de los componentes de la hemoglobina, en este caso, el grupo M. Luego tenemos que ver el otro componente. El otro componente son las cadenas de globina. Las cadenas de globina son proteínas, entonces ustedes ya saben cómo se forman las proteínas, ¿no? A partir del ADN se forma el ARN mensajero, posteriormente el ARN mensajero se traduce en proteínas a través de los ribosomas junto con el ARN de transferencia y se forma una proteína. Eso es algo ya que ustedes conocen y un poco más simple. Pero entonces, ¿qué nos interesa saber? Si son proteínas, nos interesa saber dónde están localizados los genes que codifican estas proteínas. Entonces, en el caso de las cadenas de globina, los genes están localizados en dos cromosomas principalmente, el 11 y el 16.
En el 11, como ven aquí en el gráfico de la derecha, están principalmente, se le llama en el clúster de la cadena beta, porque está la cadena beta principalmente, pero también están las otras cadenas como la delta, la gamma y la epsilon. Y en el 16, no se olviden, en el 16 está la cadena alfa y fundamentalmente, y también la cadena Z. La cadena Z forma parte de una hemoglobina embrionaria y ya en el adulto no existe. Entonces, usted ve en el gráfico de la izquierda, hay un gráfico que es muy similar a la evolución de la hematopoiesis. Y ven ahí todas las cadenas de hemoglobina que existen. Entonces, así como en la hematopoiesis había diferentes etapas, también diferentes órganos, aquí también ocurre algo similar. Ven ustedes ahí que la cadena Epsilon y la cadena Z solo están presentes en las primeras semanas de vida, en los primeros meses de vida. Las cadenas Epsilon y Z son cadenas de globina embrionarias. Solo están presentes durante la etapa embrionaria y son las que van a formar la hemoglobina Portland, la hemoglobina Goward, que son hemoglobinas embrionarias. No se confundan, las hemoglobinas embrionarias son hemoglobinas que solo están presentes en el ser humano durante su etapa de embrión, es decir, durante las primeras 8 semanas de vida. Posteriormente ya no existen. Y están compuestas, aparte de la cadena alfa y beta, por las cadenas epsilon y zeta, que solo están presentes en esa etapa. Ustedes ven en el gráfico, posterior a eso ya no existen. Luego tenemos la cadena beta, la cadena gamma, la cadena alfa. La cadena alfa es la más importante y la predominante desde las primeras semanas de vida y la predominante a lo largo de nuestra vida. Luego tenemos la cadena gamma, que es abundante o la predominante durante toda la etapa prenatal, después de la etapa de embrión, durante toda la etapa fetal, hasta los primeros más o menos 3 meses de vida, más o menos 3, 4 meses de vida, donde es superada por la cadena beta. Entonces, eso tiene que tenerlo muy en claro. La cadena gamma es importante o es la más abundante durante la etapa fetal y durante los primeros 3, 4 meses de vida. Y como ven ahí en el gráfico, a partir del tercer, cuarto mes, ya la cadena beta lo supera. Y luego tenemos la cadena delta. La cadena delta es una cadena particular porque solo se inicia su producción a partir del nacimiento. Quiere decir que antes del nacimiento no hay cadena delta en el ser humano. O al menos hay una mínima cantidad, pero casi ausente la presencia de cadena delta en el feto, ¿no? Solo está presente en el recién nacido. Entonces, en base a la combinación de las diferentes cadenas de globina, hay diferentes tipos de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina A, donde sus componentes son dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que es la principal en el adulto. Hemoglobina F, que está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, y dijimos que era la hemoglobina principal, o la cadena principal como es la gamma, entonces la hemoglobina principal durante toda la etapa intrauterina, durante toda la etapa fetal hasta los primeros meses de vida. Y la hemoglobina A2 está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas delta, y por lo tanto solo aparece en la vida adulta, ya que en la etapa prenatal no hay cadena delta y por lo tanto no puede existir hemoglobina A2. Ven ustedes aquí en el cuadro inferior izquierdo, donde están los diferentes porcentajes de estas cadenas de globina. Entonces, como ven ahí los porcentajes, la más abundante es la A, 96, 98%, luego la A2 en 1,53%, y finalmente la fetal menos de 1% puede ser incluso cero, y eso es normal. Entonces, nuevamente les recalcan, ven aquí en el gráfico de la derecha, en este recuadro amarillo, nos dicen que cada molécula de hemoglobina consta de 4 grupos C, cada uno rodeado de una cadena de globina. No se olviden, eso es una hemoglobina, ¿no? Si una hemoglobina son 3 cadenas, 2 cadenas, no. Son 4 cadenas de globina, cada una con un grupo en su interior. Luego, la hemoglobina es fundamental para el transporte de oxígeno, principalmente. También de CO2 y también fundamental para mantener el pH, una sustancia baja.
Esta molécula de hemoglobina es muy particular porque durante la carga o aceptación o liberación de oxígeno va a sufrir cambios, va a sufrir cambios en su estructura. Como ven ustedes aquí en este gráfico, la hemoglobina tiene dos formas, la forma T y la forma R. La forma T es la forma tensa y la forma R es la forma relajada. Y si ustedes se dan cuenta, en la forma tensa no hay oxígeno, mientras que en la forma R o relajada sí hay oxígeno. Entonces, durante la forma tensa de la hemoglobina, como ven ustedes en el gráfico de la derecha, en la línea superior, vemos ahí las cuatro cadenas de hemoglobina, las cuatro cadenas, comunidades de hemoglobina, juntas por enlaces débiles, pero al menos estables. Y una vez que esta ingresa una molécula de oxígeno, estos enlaces se empiezan a destruir, a desaparecer, y la hemoglobina se relaja, se libera de los enlaces a medida que van ingresando más y más, más y más moléculas de oxígeno, ¿no? Hasta que finalmente las cuatro unidades de hemoglobina están llenas de oxígeno y ya no hay enlaces covalentes, pero ese oxígeno hace que sean estables. Entonces ven ustedes aquí en esta diapositiva lo que les mencioné, que había dos formas de hemoglobina. La forma tensa es no oxigenada y la forma relajada es la oxigenada. Y es aquí donde interviene la molécula que vimos en la vía de Lewis-Rappaport, el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se encuentra en el centro, como ven en este lado, la figura celeste, se encuentra en el centro de la desoxihemoglobina, que es decir, de la hemoglobina desoxigenada, cumpliendo una función de estabilizador. Pero una vez que entra en contacto con el oxígeno, el 2,3-difosfoglicerato se retira y permite que estas boquitas del lado celeste se abran y ahí puede ingresar el oxígeno. Entonces eso es importante. Entonces esa transición depende de esta presencia de 2,3-difosfoglicerato. Y como menciona muy bien ahí, es el que le da la estabilidad a la forma tensa o a la forma desoxigenada de la hemoglobina. El oxígeno, les mencioné en la primera clase, se transporta de dos formas en la sangre. Disuelto, que es muy poca cantidad, y la mayor cantidad unida a la hemoglobina. Y les mencioné también que el oxígeno disuelto es en poca cantidad porque el índice o coeficiente de solubilidad del oxígeno es muy bajo y por lo tanto, para poder, para que el oxígeno se pueda disolver, todo el oxígeno que necesita el cuerpo, se puede disolver en la sangre, necesitaría gran cantidad, un gran volumen de sangre, que no es posible que esté presente en nuestro cuerpo. En cambio, la molécula de hemoglobina es altamente eficiente y contiene y puede transportar gran cantidad de oxígeno, un pequeño volumen, por lo tanto es fundamental para cumplir con esta función. Tenemos que tener en cuenta también que los valores de hemoglobina varían según la altura, porque a mayor altura, menor presión de oxígeno y por lo tanto mayor cantidad de hemoglobina para poder gastar la mayor cantidad de oxígeno de lo poco que se encuentra en el ambiente. Luego el CO2, también mencioné la clase anterior, que se transporta fundamentalmente en forma de bicarbonato, como vemos aquí en un 80-90%, y el resto disuelto o unido a las proteínas. Cuando se une a las proteínas, esa proteína
lleva el término de carbamino, ¿no? En el extremo N, en el extremo amino terminal. El CO2 se une, el dióxido de carbono, y se forma un grupo de carbamina, ¿no? Entonces, cuando está unido a la hemoglobina, el CO2, esta hemoglobina se pasa a llamar carbamino hemoglobina. Pero no vamos a centrar en el bicarbonato, que es la forma principal cómo se transporta. Y este transporte ocurre fundamentalmente o interviene una enzima, que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica tipo 1. Tipo 1, que es la enzima más importante en el glóbulo rojo, la que está presente en el glóbulo rojo. Porque hay varios tipos de anidrasa carbónica, pero la tipo 1 es la que está presente en los eritrocitos. ¿Qué es lo que hace esta anidrasa carbónica? Es una enzima que actúa en ambas direcciones, bidireccional, y permite, a través de la formación del CO2 más el agua, la formación de bicarbonato, de ácido carbónico, posteriormente bicarbonato, y también hace que se produzca el paso previo, que el ácido carbónico se transforme en CO2 más agua. Todo esto tiene una explicación, un fundamento, y es el efecto Bohr. ¿Qué cosa es el efecto Bohr? Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, donde se ven dos círculos de color morado claro, de un lila claro, y esos dos círculos representan a los glóbulos rojos. Y ven que en el lado izquierdo dice tejidos, sangre venosa, en el lado derecho, pulmones, sangre arterial. Entonces, si te recuerdan, en la primera clase mostramos también un gráfico similar de un alveolo y una sangre llegando azul, decía sangre venosa, una sangre roja llamada sangre arterial, ¿no? Y dijimos que eso se debe, o ese gráfico siempre representa que en la sangre venosa hay poca cantidad de oxígeno, mientras que en la sangre arterial hay gran cantidad de oxígeno. Entonces, esto es lo mismo. En el lado A, donde dice tejido, sangre venosa, sabemos que los tejidos, producto de su metabolismo, van a producir CO2. Este CO2 es alto en gran cantidad en la sangre venosa, porque es la que recoge todos los desechos celulares. Y este tejido, sangre venosa, o los tejidos, mejor dicho, esta gran cantidad de CO2 tiene que ser transportada de alguna manera. Y como dijimos, la mayor parte se transporta en forma de carbonato, de bicarbonato. Entonces, este glóbulo rojo, que llega por la arteria, carga de oxígeno, tiene que liberarlo de los tejidos. ¿Cómo va a ocurrir eso? Tiene que hacerse un intercambio. Tiene que liberar el oxígeno y tiene que transportar el CO2. Entonces, ustedes ven ahí, en el lado A, el CO2 difunde, porque son gases, tanto el CO2 y el oxígeno difunden a través de la membrana, por difusión simple, ingresa al eritrocito, se junta con el agua en un proceso sistemático que ya vimos, y a través de la anhidrasa carbónica se convierte en bicarbonato. Este bicarbonato se disocia rápidamente en ácido, mejor dicho, se convierte en ácido carbónico, disculpe. Ese ácido carbónico se disocia rápidamente en bicarbonato de hidrógeno. Este bicarbonato también difunde hacia el exterior y sale hacia el plasma. Mientras que este hidrógeno, imaginen que el hidrógeno tiene una gran afinidad por el oxígeno, por la hemoglobina. Y como está en gran cantidad, porque está en los tejidos, se produce gran cantidad de hidrógeno, producto de la disociación del ácido carbónico, este hidrógeno desplaza al oxígeno. O sea, vence. Imagínense que es una pareja, ¿no? La hemoglobina con el oxígeno. Y este hidrógeno es un tercero en discordia. Viene, pero tiene más fuerza. Ha convencido a la hemoglobina que esté con él o con ella y desplaza al oxígeno, la saca de su lado y se une a la hemoglobina y forman otra pareja, mientras que el oxígeno es liberado. Pero este efecto, este hecho es fundamental. ¿Por qué? Porque al unirse a la hemoglobina y liberar el oxígeno, este oxígeno queda suelto y puede por fin, estando libre, difundir hacia el exterior e ir a los tejidos que lo necesitan. Porque ¿cuál es el fin de la hemoglobina? El fin de la hemoglobina es transportar el oxígeno y llevarlo hacia los tejidos o hacia las células que lo necesitan. Pero no es que se quede la hemoglobina todo el tiempo con el oxígeno y que no la suelte, no, tiene que liberarlo. Pero la hemoglobina no sabe cuándo liberarlo, es un ser pensante, es una molécula. ¿Cómo lo libera?
¿O cómo sabe que debe liberarlo? Porque en esta célula, en esta parte de la circulación donde ya hay gran cantidad de CO2 y se forma gran cantidad de bicarbonato, ese hidrógeno que tiene en exceso desplaza el oxígeno. Es una señal para que la hemoglobina libere el oxígeno y el oxígeno pueda salir e ir hacia los tejidos a cumplir su función. Y en los pulmones ocurre todo lo contrario. Los pulmones, o sea, arterial, ocurre todo lo contrario. ¿Ven ustedes ahí? ¿Qué va a haber en los pulmones? Gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, ocurre todo lo contrario. Hay tanto oxígeno que difunde hacia el interior del glóbulo rojo. Y entonces, como ahora tiene gran cantidad, se venga del hidrógeno. Ahora yo soy más que tú, le dice, y desplaza el hidrógeno y se une al oxígeno y se forma la oximoglobina y el hidrógeno queda suelto. Como queda suelto y está ahí, no sabe qué hacer, y, y dijimos que en la sangre arterial está viajando junto paralelamente al glóbulo rojo, a viajar el bicarbonato hasta el pulmón. Ese bicarbonato que viajó hasta ahí ingresa nuevamente al glóbulo rojo y se encuentra con su expareja, con el hidrógeno, se junta y forma el ácido carbónico. El ácido carbónico ocurre todo lo contrario y la anhidrasa carbónica los transforma en CO2 más agua. Y el CO2, que es un gas, se difunde rápidamente, sale hacia el plasma y de ahí difunde por el alveolo hacia el exterior y es eliminado. Ese fenómeno por el cual se produce esta gran cantidad de este hidrógeno desplaza al oxígeno de la hemoglobina se llama efecto Bohr. Efecto Bohr, ¿no? Porque es el efecto que hace el CO2 sobre la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina sobre el oxígeno. Es decir, este hidrógeno desplaza el oxígeno de la hemoglobina y permite que sea liberado y por lo tanto permite que difunda hacia los tejidos, ¿no? Entonces ese fenómeno es el efecto Bohr y es fundamental, fundamental en el intercambio de gases, ¿no? Tienen que tener esto muy claro. La molécula de hemoglobina, con toda su complejidad, su función es incluso mucho más compleja e interesante, porque no solo transporta, o sea, su efecto aparte de transportar, tiene que liberar esa hemoglobina, tiene que liberar ese oxígeno directo. Y ese oxígeno, para ser liberado, requiere esa señal que se la da el exceso de hidrógeno en la célula a nivel de los tejidos, para que pueda liberar el oxígeno, ¿no? Eso es importantísimo y tienen que tenerlo muy claro. A lo largo de su carrera van a hablar mucho de esto. Si alguien se dedica a la parte de intensiva, a la de medicina intensiva o ramas afines, tienen que dominar muy bien esta parte. Y en el gráfico de la derecha vemos una tabla, un gráfico con un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal vemos que es la presión de oxígeno y en el eje vertical vemos la concentración la concentración de saturación de hemoglobina, de saturación con oxígeno. A eso se refiere. Entonces ven ustedes ahí que a mayor presión de oxígeno en la sangre hay mayor saturación de hemoglobina. Quiere decir, si yo tengo más oxígeno en mi sangre, va a haber más hemoglobina unida al oxígeno, ¿no? Eso es importante. Es importante que lo sepan por lo que vamos a hablar a continuación. Entonces ven aquí un gráfico, lo mismo que el gráfico anterior, y ven ustedes que dicen izquierda, derecha. ¿Qué significa eso? Ustedes ven ahí en ese gráfico la línea roja continua, digamos que es la normal, y las líneas punteadas son líneas que se han desviado del camino normal. ¿Qué ocurre? Dijimos que el eje horizontal es la presión de oxígeno en la sangre y el eje vertical es la saturación de hemoglobina con oxígeno. Y dijimos que a mayor presión de oxígeno, mayor saturación, mayor unión de hemoglobina, de oxígeno a la hemoglobina. Entonces hay un concepto ahí que ustedes ven P50. ¿Qué es el P50 que menciona ahí? El P50 es la presión de oxígeno a la cual el 50% de la hemoglobina se encuentra unida, se encuentra saturada. Entonces quiere decir, ¿a qué presión de oxígeno de mis 100 moléculas de hemoglobina, 50 están llenas de oxígeno? Eso suele ser alrededor de 35, más o menos 38 milímetros de mercurio. Entonces, cuando ocurren cuatro eventos, solamente son cuatro características que tienen que también aprenderlos muy bien. No solo porque va a venir en el examen de todas maneras,
sino porque también es básico en su formación clínica. Esto lo van a ver todos los días cuando vayan a los hospitales, todos los días. Ven ustedes ahí que hay cuatro eventos que alteran esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y son la temperatura, la presión de CO2, el 2,3-difosfoglicerato y el pH. Entonces, cuando esta P50 se desvía hacia la derecha, es decir, que se incrementa, porque si se va hacia la derecha, como ven ahí en la parte derecha precisamente, es decir, que necesito mayor presión de oxígeno para poder llenar al 50% mi tanque de hemoglobina. Se va a incrementar y quiere decir, por lo tanto, que la afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno ha disminuido. Ha disminuido esa afinidad. ¿Por qué? Porque necesito mayor cantidad de hemoglobina para poder llenarlo. ¿Y quiénes incrementan este P50 o disminuyen esta afinidad? El incremento de la temperatura, es decir, fiebre, el aumento del CO2, el aumento del 2,3-difosfoglicerato y la disminución del pH, es decir, la acidosis. Entonces, esos cuatro eventos hacen que esta curva de hemoglobina se desvíe hacia la derecha, como bien dice aquí en el gráfico, y por lo tanto pierda su afinidad, y a menor afinidad va a soltar el oxígeno mucho más fácil. Y es lo que hemos visto en el gráfico anterior, el efecto Bohr, ¿no? El efecto Bohr, el incremento de los iones de hidrógeno, que hacen incremento de iones de hidrógeno, disminuyen el pH, y por lo tanto hacen que el oxígeno sea liberado fácilmente. Y ocurre todo lo contrario cuando la curva se desvía hacia la izquierda, quisiera, cuando disminuye el P50. Entonces, a menor P50, a menor presión de oxígeno para poder llenar más mi tanque, es decir, que esta hemoglobina tiene mayor afinidad. Entonces, menor P50 significa mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y entonces esto se incrementa cuando hay temperatura baja, es decir, hipotermia, cuando hay disminución de la temperatura, cuando hay disminución del CO2, cuando hay disminución del 2,3-difosfoglicerato, o cuando hay un aumento del pH, quiere decir, cuando hay una alcalosis, una alcalosis. Entonces, no se olviden, eso es fundamental, ¿no? Si se desvía hacia la izquierda, quiere decir que tiene mayor afinidad y por lo tanto no suelta el oxígeno tan fácilmente como debería ser. Eso tiene que tenerlo muy claro y en la clase, tiene que tenerlo muy claro y en la clase nos enfocaremos en esa parte para que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque lo importante es que entienda, que entienda. Luego esta hemoglobina tiene que ser, al cabo de 120 días el glóbulo rojo se destruye y también se destruyen todos sus componentes, entre ellos la hemoglobina. Entonces la hemoglobina también tiene que ser catabolizada. Y el catabolismo de la hemoglobina también es muy particular porque como tiene varios componentes, cada componente tiene un catabolismo diferente. La hemoglobina, ya saben ustedes, la globina, mejor dicho, ya saben ustedes, como una cadena de proteínas, simplemente se va a degradar en aminoácidos. No, no hay mucha ciencia ahí. Mientras que el hierro, que es el átomo que está ahí, el principal, se va a transformar se va a transformar en, no se va a transformar, mejor dicho, se va a reciclar y va a entrar al pulsar. El hierro, vamos a ver en la siguiente clase, circula, circula una y otra vez en el cuerpo. Entra al reservorio, sale de ahí, entra al reservorio, sale de ahí, siempre está circulando, no se pierde. Y el otro componente principal, que es la porfirina, la protoporfirina debe se degrada hasta convertirse finalmente en biliverdina. Biliverdina, que ven ustedes aquí, en el gráfico de la izquierda, en el primer paso, esta protoporfirina, que es una molécula cíclica, se vuelve una molécula lineal, se convierte en biliverdina y posteriormente se transforma en bilirrubina. Y de la bilirrubina probablemente ustedes han escuchado varias veces. Esta bilirrubina entonces es producto del catabolismo de la protoporfirina 9. Esta bilirrubina tiene que viajar hacia el hígado, donde sufre una conjugación con un grupo glucurónido para que pueda ser eliminado por las sales biliares o por la orina o en las heces.
Pero en este paso hay dos cosas importantes que tienen que tener en cuenta. La bilirrubina tiene dos formas. La primera bilirrubina que se forma en la parte izquierda se llama bilirrubina indirecta, indirecta o no conjugada. Pero la bilirrubina que ya llega al hígado y se conjuga y se une al glucurónido se llama bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿Y de qué es importante? ¿Para qué les interesa a ustedes saber eso de aquí? Que dirán, profesor, ¿y a mí qué me interesa saber si es directa o indirecta? Es muy importante porque si yo tengo un incremento de bilirrubina, el incremento de bilirrubina se llama ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Esta bilirrubina se incrementa y yo veo un análisis de sangre, dice, está incrementada la bilirrubina indirecta. ¿Qué tengo que pensar? Que lo que está ocurriendo es probablemente una destrucción incrementada de los glóbulos rojos. Porque hay tantos glóbulos rojos que se destruyen que no se da abasto el hígado de conjugarlo y por lo tanto hay incremento de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Pero si ocurre todo lo contrario, lo que está incrementado es la bilirrubina directa o bilirrubina conjugada, yo ya no puedo pensar que hay un problema del glóbulo rojo. Yo debo pensar que el problema fundamentalmente es un problema hepático de las vías biliares. Es decir, que se está formando normalmente la bilirrubina directa, pero no está siendo eliminada. Tal vez hay una obstrucción en las vías biliares, en los canalículos biliares, o sea, un daño en el hígado, ¿no? Entonces me permite diferenciar mucho, ¿no? A grosso modo, un incremento de bilirrubina directa, indirecta, me indica un daño, un problema hematológico, un problema de los glóbulos rojos, de destrucción de los glóbulos rojos, mientras que un incremento de bilirrubina directa me indica principalmente un problema hepático. Entonces, para eso sirve que ustedes reconozcan, ¿no? Porque ustedes van a ver a un paciente, lo van a ver amarillo, pero con ambos están amarillo. No es que hay un amarillo de glóbulos rojos y un amarillo de hígado, no. Simplemente una coloración amarillenta, ¿no? Entonces, cuando uno hace el análisis de sangre y diferencias que bilirrubina está incrementada, puede orientarse en qué diagnóstico puedo pensar. Para eso es importante que ustedes conozcan y saber cómo es que se produce o por qué se produce esto, por qué se hace esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre grupos sanguíneos, pues, algunas cosas puntuales. Grupo sanguíneo, hay muchísimos grupos sanguíneos, ¿ya? Muchísimos grupos sanguíneos. El principal, o vamos a hablar de dos principales, el sistema ABO y el sistema RH. Los grupos sanguíneos simplemente son antígenos que están, como dije, en la superficie de la membrana eritrocitaria. Muchos de ellos son carbohidratos, glucopéptidos, o mejor dicho, glucopéptidos no, carbohidratos, glucoproteínas, glucolípidos. Y estos antígenos, cuando hablamos en el ámbito de la medicina transfusional, para los grupos sanguíneos, a estos antígenos se les llama, a estos antígenos eritrocitarios de los grupos sanguíneos se les llaman aglutinógenos. No es que no sea un antígeno diferente, no simplemente reciben ese nombre y cuando se escuchan la palabra aglutinógeno, quiere decir que está refiriendo a un antígeno que determina un grupo sanguíneo. Y a los anticuerpos que van contra estos antígenos, es decir, contra estos aglutinógenos, se suelen llamar aglutininas. Aglutininas. Entonces, en el sistema BO es importante, el sistema BO se transmite por herencia mendeliana, ¿no? Y puede ser de tres tipos, A, B o el tipo AB, AB también, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan el concepto de genotipo, fenotipo, ¿no? El genotipo son los genes que tiene la persona y el fenotipo es la característica que expresa la persona. Por ejemplo, a ver, una persona puede tener ojos azules, su fenotipo son los ojos azules, pero hay un gen y es un gen de ojos azules. Yo tengo un gen del papá, de la mamá. Tal vez la mamá era ojo verde, el papá era ojo azul, pero el ojo azul, como era dominante, al final lo que expresó el hijo o la hija fenotípicamente fue los ojos azules. Entonces, diferentes genotipo y fenotipo. Y es lo mismo que ocurre en el grupo sanguíneo, como ustedes acá en la tabla 35.1, ven ahí los genotipos. En el sistema BO tiene que tener claro que el gen A y el gen B son dominantes sobre el gen O. En el gen A y B, los dos son codominantes. Por lo tanto, cuando yo tengo un genotipo O, el único tipo sanguíneo que voy a tener, o fenotipo, es el O, no puedo tener otro. Si yo tengo un genotipo OA o AA, como el A es dominante, así sea heterocigoto,
¿Qué sangre voy a expresar? Sangre tipo A. Tengo un genotipo BB o BO, como el B es dominante, definitivamente voy a tener grupo sanguíneo B. Pero tengo un genotipo A, un gen, y B, el otro gen. Como ambos son codominantes, ninguno es mayor que el otro, se expresan ambos y el fenotipo del grupo sanguíneo es AB. Entonces, esta parte es importante para que tengan claro. Si ustedes tienen una persona con grupo A, esta puede ser homocigoto AA o heterocigoto OA. Igual ocurre con el B. Pero si es grupo O, necesariamente tienen que ser homocigoto los padres, o sea, ambos tienen que ser O. Entonces, eso es importantísimo para que lo sepan. Luego, entonces, ¿qué aglutinógenos o antígenos expresan estos grupos sanguíneos? Porque ahora hay que ver, ya vimos el fenotipo, ahora ¿qué antígeno expresan? ¿Qué aglutinógeno? El O no expresa ninguno. El A expresa el antígeno A, el B el antígeno B, el aglutinógeno B, y el AB el A y el B. ¿Y qué aglutininas presentará cada sangre? Entonces nos vamos acá y vemos en esa tercera línea que dice, los anticuerpos contra estos se llaman aglutininas y no se producen si el aglutinógeno existe. Este principio, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un aglutinógeno presente, mi cuerpo no va a producir aglutininas contra este aglutinógeno. Quiere decir que yo, que soy grupo B, jamás voy a producir anticuerpos contra el grupo B. Produciré contra el A, pero no contra el B. Si en una persona que es grupo A, producirá anticuerpos contra el B, pero no contra el A. Si tengo una persona con el grupo AB, ¿contra quién producirá anticuerpos? Contra ninguno, porque tienen ambos. Y la ley dice acá, el principio dice acá, que si alguna aglutinina, algún aglutinógeno no produce anticuerpos contra este. Entonces, si yo tengo AB en mi glóbulo rojo, no voy a producir ningún tipo de anticuerpos, ningún tipo de aglutinina. Pero si soy grupo O, y si que no tengo ningún aglutinógeno, no tengo ningún antígeno, entonces produzco anticuerpos contra ambos. Entonces produzco aglutininas anti-A y anti-B. Y es lo mismo que dice en esta tabla, en la 35.1. El grupo A tiene aglutininas, que dicen anticuerpos anti-A y anti-B. El A tiene anti-B, el B anti-A, y el AB, como tiene ambos antígenos, no tiene anticuerpos contra ninguno de ellos, ¿no? Y eso es lo que hace la sangre AB sea el receptor universal, que se les llama receptor universal porque no tiene anticuerpos, y que el grupo O sea el donante universal porque no tiene aglutinógenos o antígenos. Otro punto importante en el sistema ABO, aparte del grupo O es el más importante, es que tiene que tener en cuenta que los anticuerpos se producen de manera natural. Las aglutininas se empiezan a producir desde el segundo mes de vida. Como ven ustedes aquí, en su tasa máxima de producción durante la primera decena de vida, durante las primeras décadas, de vida, primera y segunda década de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no requiero estar expuesto al antígeno para producir los anticuerpos. Yo, por ejemplo, soy grupo B. Si yo tengo un accidente y tengo que recibir sangre, no me pueden poner sangre tipo A, no me pueden poner sangre tipo B o sangre tipo O. ¿Y por qué? Si yo nunca he recibido transfusiones, ¿por qué ya tengo anticuerpos? Porque, ¿qué es la inmunología? Que yo para producir anticuerpos debo haber estado expuesto o en contacto con el antígeno correspondiente. Pero yo jamás recibí transfusiones, pero sin embargo, si me ponen grupo A, yo puedo hacer una reacción severa o hasta morirme, porque ya tengo anticuerpos. Y eso es porque en el sistema ABO, como la estructura del antígeno, de los antígenos del sistema ABO son carbohidratos y muchos de ellos muy simples, que se asemejan a los alimentos, a muchos alimentos, a muchas bacterias, naturalmente, por reacción cruzada, por mimetismo molecular, durante los primeros años de vida, como dice acá, se han ido produciendo anticuerpos. Se han ido produciendo anticuerpos. Entonces, en el sistema ABO hay la presencia de anticuerpos o aglutininas naturales, anticuerpos naturales, que no han tenido que tener una exposición previa al antígeno. Es por eso que ya la persona ya viene cargado con esos anticuerpos y por lo tanto no puede recibir la sangre que no sea compatible con él. ¿Ya? Esa, no requiere esa, no requiere esa exposición previa. Es muy importante. Y los anticuerpos que se producen son en su mayoría IgM y también IgG, pero el principal es IgM. Mm. Esa es una característica particular del sistema ABO.
Luego tenemos el sistema RH. El sistema RH, que es el segundo más importante. El sistema RH ya hay 6 antígenos, el A, B, el A, C, D, el A, C, D, el C, D y E, tanto mayúscula como minúscula, aunque el D minúscula prácticamente no existe, es un gen silente y por lo tanto, es un fenotipo silente, por lo tanto no, no está, no es vigente, no tiene mayor alteración o no se expresa. Los D es con mayúscula o los C, D, E mayúscula son los dominantes, ¿no? Y los minúsculas son los no dominantes. Entonces siempre te va a haber un par para cada uno, para cada pareja, ¿no? O sea, para cada hermano va a tener o C mayúscula, C minúscula, o D mayúscula, porque el D minúscula, como le dije, no se expresa usualmente, y un E mayúscula o un E minúscula. Pero de esos 6 antígenos, el principal es el antígeno D. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor capacidad antigénica. ¿Qué quiere decir mayor capacidad antigénica? Que es el que produce mayor respuesta inmunológica. Por lo tanto, cuando hablamos de RH positivo, si ustedes dicen, tú tienes sangre RH positivo, lo que se está diciendo es que que tienes el antígeno D positivo porque es el más prevalente y el más antigénico. Y si es RH negativo, lo que te están diciendo es que eres el antígeno D negativo, porque el antígeno D es el que determina la positividad o la negatividad del sistema RH, no servir, ¿no? Es el antígeno D. Entonces, el aglutinógeno es el antígeno D, el D, y es el que dice si uno es positivo o negativo. Y por lo tanto, las aglutininas anticuerpos estarán dirigidas contra el antígeno D. Y en el caso del sistema RH, en el caso del sistema RH, sí no se producen anticuerpos naturales. Por lo tanto, yo requiero una exposición previa para producir recién los anticuerpos. Entonces, yo, por ejemplo, soy B positivo, pero digamos hubiera sido RH negativo. Tengo un accidente, voy a la emergencia, me atienden, me tienen que transfundir sangre, no tienen sangre RH negativo, es mi primera transfusión, me podrían poner RH positivo, por ser la primera vez. Pero no sé, me gusta tanto ese hospital que a la semana siguiente vuelvo a tener otro accidente y vuelvo a perder sangre. Y necesito una transfusión. ¿Me podrán volver a poner sangre RH positivo? Ya no, porque ya recibí una primera vez y ya mi sistema inmune empezó a producir anticuerpos. Por lo tanto, si me lo vuelven a poner una segunda vez, probablemente haga una reacción transfusional severa, ¿no? Por incompatibilidad. Entonces, en el caso del sistema RH, hay esa diferencia, ¿no? Que los anticuerpos son producidos previa exposición, a diferencia del sistema ABO. Es importantísimo que lo tengan claro. Porque, por ejemplo, eso es básico para todo lo que es transfusión, pero es básico también para la parte ginecostétrica, sobre todo obstétrica en el embarazo. El feto puede tener un grupo sanguíneo diferente, el bebé al de la mamá. Entonces, esto puede producir una incompatibilidad y un problema. Si la incompatibilidad es ABO, pero la mamá es grupo O y el bebé es grupo A o B o AB, hay una incompatibilidad. Pero como ya hay anticuerpos naturales, porque ya existen los anticuerpos del sistema BO. El bebé puede tener un problema desde el primer hijo, ¿no? El primer hijo puede tener algo más de hemólisis o de ictericia por esa incompatibilidad, porque algunos anticuerpos durante el parto se rompe la placenta y esa barrera placentaria que era indemne, no dejaba pasar nada, se rompe y los anticuerpos de la madre pueden pasar hacia el bebé y destruirse en glóbulos rojos. Desde la primera gestación, porque la madre no requiere exposición previa para producir anticuerpos, cuando hay incompatibilidad del sistema ABO. Pero si viene incompatibilidad del sistema RH, por ejemplo, la mamá es RH negativa y el bebé es RH positivo, entonces ahí lo que ocurre, al menos en la primera gestación, no ocurre mayor problema, porque es la primera vez que la mamá va a estar expuesta a esos glóbulos rojos RH positivo y recién va a producir anticuerpos, pero a partir del segundo bebé sí puede haber problemas, porque como ya se crearon anticuerpos,
Si el bebé sigue siendo RH positivo, la mamá ya tendrá anticuerpos anti-RH positivo y lamentablemente ese bebé podría tener problemas, porque esos anticuerpos, como en el RH, se producen más anticuerpos IgG y esos atraviesan la placenta, puede haber mayor problema y puede producir mayor hemólisis o daño o destrucción de glóbulos rojos en el bebé o en el recién nacido. Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Les viene un niño con ictericia por incompatibilidad de grupo desde la primera gestación, ustedes deben pensar en una incompatibilidad ABO. Pero si en la primera gestación no ocurre nada y los problemas ocurren a partir de la segunda gestación, probablemente sea una incompatibilidad RH. Por eso es importante conocer. Pero no basta que ustedes se memoricen eso, no tienen que saber cuál es el fundamento fisiológico detrás, porque de eso se trata el curso. Ustedes sepan explicar las cosas. Luego, los grupos sanguíneos están relacionados con muchos factores, predisposición a diferentes enfermedades, simplemente estudios epidemiológicos. Aquí simplemente hay una tabla de qué paciente puede donar a quién puede recibir de quién. Si ustedes saben muy bien los fundamentos que hemos conversado, no necesitan aprendérselo, pueden deducirlo fácilmente. Ya les dije que el O es el donante universal y el AB es el receptor universal. Luego tenemos que enfocar, si nos enfrentamos a un caso de anemia, decir, no, o ver, a esta anemia, ¿por qué es? Porque le falta hierro, le falta vitamina B12, le falta ácido fólico, ¿qué le sucede? Le falta otra sustancia, tiene un problema de hemoglobina, están saliendo muchos glóbulos rojos. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación en este enfoque fisiológico de la anemia, porque nos vamos a ver basar o basar para el diagnóstico solamente características fisiológicas y algunas pruebas nada más. Hablamos de anemia, ya no se practica de hemograma, ¿no? Cuando hay hemoglobina menor de 12 o 13, o policitemia cuando es mayor de 16 o 17, tanto en el hombre o en la mujer. Entonces, podemos usar hay varias maneras de poder clasificar fisiológicamente la anemia, a partir del tamaño. Pueden haber anemias microcíticas, normocíticas, macrocíticas, a partir de la formación de globos de reticulocitos, anemias regenerativas o, o regenerativas. Entonces, pero el del tamaño eritrocitario, digamos, es el que les puede ayudar a ustedes mucho más en la disquisición o el discernimiento de las diferentes causas de anemia, ¿no? Entre las anemias microcíticas, que quiere decir anemias con volumen corporal medio bajo, la principal es la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica. Luego tenemos las talasemias, las hemoglobinopatías, anemias sideroblásticas, las inflamatorias, intoxicación por plomo. Luego tenemos las anemias normocíticas, quiere decir que el volumen corporal medio es normal. En esta la más frecuente es la anemia de tipo inflamatorio por enfermedad crónica. También tenemos anemias hemolíticas, anemia plástica, también por pérdida sanguínea. Luego tenemos las anemias macrocíticas, es decir, anemias con volumen corporal medio. En este grupo, el representante principal es la anemia megaloblástica, por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, son las más características, pero también se puede dar en alcoholismo, en hepatopatías, en síndrome mielodisplásicos y en otras enfermedades. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La anemia normocítica, ¿cómo la enfocamos? Tenemos una anemia con glóbulos rojos de tamaño normal que evaluamos los reticulocitos. ¿Están aumentados o están normales? Están aumentados, quiere decir que hay una gran porción de glóbulos rojos, es una anemia normocítica hiperregenerativa y que pensamos que puede ser una hemólisis, o sea, una destrucción de glóbulos rojos, o que hay una pérdida de sangre, una hemorragia, que provoca una anemia normocítica con gran producción de reticulocitos. Están normales los reticulocitos, quiere decir que están bajos, porque están normales, se los corrige, van a salir bajos. Entonces es una anemia normocítica hiporregenerativa. Esto es por lo que yo les dije, ¿no? Yo tengo anemia, debo producir más reticulocitos. No deben estar normales, deben estar altos. Entonces es una anemia normocítica hiporregenerativa. Es aislada, solamente anemia. La causa más frecuente es anemia de enfermedad crónica. Con insuficiencia renal, también ya conversamos en la clase, por deficiencia de eritropoyetina me puede provocar una anemia normocítica hiporregenerativa. Los déficits precoces de hierro o algún efecto de medicamentos, ¿no? Si todo esto se excluye, puedo pensar en una aplasia pura de serie roja, que es una enfermedad genética congénita, o una mielodisplasia.
Pero si aparte de anemia encuentro leucopenia o trombocitopenia, es decir, o pancitopenia, entonces ya puedo pensar que hay alguna enfermedad propia de la médula ósea y requiero estudios más avanzados. Tengo una anemia microcítica con reticulocitos normales. Quiere decir que es una anemia microcítica. Y por regenerativa, la causa más frecuente es la falta de hierro. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Pido unos exámenes para ver cómo está el hierro en la sangre. Un examen de ferritina, de hierro y porcentaje de saturación. Si todo está bajo, compruebo mi diagnóstico y sé que le falta hierro. Está normal, ¿qué debo hacer? Hago un examen especial que la van a ver ustedes en la práctica, que se llama electroforesis de hemoglobina o hemoglobinograma electroforético. Y en base a estos resultados puedo decir si es una talasemia, una anemia sideroblástica o otro tipo de anemia. Otro tipo de anemia. Si tengo reticulocitos aumentados, si tengo reticulocitos aumentados, pienso en una anemia microcítica hiperregenerativa, miro la lámina periférica. Si hay esferocitos, si no hay esferocitos, pienso en algún efecto de alteración o defecto de enzimas o de la membrana, ¿no? Por ejemplo, un déficit de glucosa deshidrogenasa, un déficit de piruvato quinasa o una lictocitosis. Pero si encuentro esferocitos en abundancia, me tengo que plantear un problema aquí. ¿Por qué? Porque los esferocitos, si bien les mencioné yo que puede ser una enfermedad congénita, también se puede ver en esferocitos cuando hay anemia hemolítica inmunológica. ¿Y cómo descarto yo que es una anemia inmunológica? A través del CUMS. Si la prueba de CUMS me sale positivo, es una anemia hemolítica inmunológica, pero si me sale negativo, entonces yo puedo pensar ahí sí que la enfermedad causante es una enfermedad congénita llamada esferocitosis hereditaria. Ahora, si tengo una anemia macrocítica, igual, evalúo los reticulocitos, si están aumentados, pienso que es una hemólisis o una pérdida de sangre. Pero si están normales, quiere decir que es una anemia macrocítica hiporregenerativa, y aparte tengo neutrófilos hipersegmentados, quiere decir que tienen más lóbulos, 6, 7, 8 lóbulos de lo normal, o un volumen corporal medio mayor de 115, quiere decir que son megaloblastos. Entonces, si cumple estas características, yo pienso que es un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, hago su dosaje y si salen bajos, ya tengo el diagnóstico. Pero si salen normales, tengo que pensar en problemas del hígado, y alcoholismo, síndrome de Down o consumo de algunos medicamentos, ¿no? Si no encuentro alguna de estas causas, puedo prestar ya enfermedades hematológicas más raras como las mielodisplasias. Entonces, en esos cuadros ustedes han visto cómo tienen que enfocar la anemia, ¿no? Y es lo que tienen que hacer en sus prácticas. Medir la anemia, su tamaño, sus reticulocitos y ir diciendo, se va por ese lado, y cuál podría ser la causa final de esta anemia que presenta un paciente. Como vimos en la práctica 1 hablamos sobre hemograma. El hemograma dijimos que es un análisis cuantitativo de la sangre, pero se mencionó también que hay una manera en que yo no necesariamente cuantifico, sino que tengo que ver al microscopio. Entonces tengo que hacer un análisis cualitativo de la sangre periférica. Ese análisis cualitativo se llama un frotis de sangre periférica, y lo que yo veo ahí, tengo que ver las alteraciones que ocurren en el glóbulo rojo, o que puede haber también en glóbulos blancos o plaquetas, pero en este hecho nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en el glóbulo rojo, y eso nos va a orientar a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, acá tenemos los glóbulos rojos de tamaño normal. Si los ven en el microscopio, voy a ver los grandes, serán macrocitos; si los veo pequeños, serán microcitos; si veo tamaños de diferentes, glóbulos rojos de diferente tamaño, serán anisocitos. Habrá una anisocitosis, que es lo que se conversó en la práctica 1 del hemograma, con este elemento, con este parámetro que es el RDB doble o ADE, que es amplitud de distribución eritrocitaria, que cuando es mayor de 15%, me indica que hay anisocitosis. ¿Y qué significa eso? Significa que hay una gran variación en el tamaño de los glóbulos rojos. Puede haber cambios en la forma, puedo ver ah, células de diferente forma, eso se llama poiquilocitosis, o células con algunas proyecciones que pueden ser equinocitos o carenocitos, o fragmentos de glóbulos rojos rotos.
que se llaman esquistocitos, con glóbulos rojos muy redondos, que son los esferocitos, o glóbulos rojos que tienen forma de tiro al blanco, que son target cells, o células en diana, células hipocrómicas. Puede haber glóbulos rojos con núcleo, que son normoblastos, o glóbulos rojos nucleados, glóbulos rojos inmensos, con núcleos grandes y de gran tamaño, que son los megaloblastos. O puede haber reticulocitos también, que pueden ver en sangre periférica. Se pueden ver normalmente poca cantidad, pero si está muy incrementado, también llama la atención. Puede haberse glóbulos rojos alargados en forma de hoz, que son las falciformes, que es de la enfermedad de la anemia falciforme o drepanocitosis. Y pueden haber otras formas diferentes de glóbulos rojos. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Los acantocitos, por ejemplo, son glóbulos rojos que tienen estas proyecciones, por eso se llaman espiculados o glóbulos rojos espinosos, y se ven fundamentalmente en anemias hemolíticas microangiopáticas, en anemias hemolíticas en las cuales hay un daño del vaso sanguíneo. También en algunos casos de hepatopatía alcohólica, y también en las acantocitosis hereditarias, que también los vamos a ver en la práctica. Los codocitos, o células en diana, digamos, o células target cell, son esos glóbulos rojos que tienen esa forma de tiro al blanco, ¿ven? Una parte rojita, una parte blanca, una parte roja, como si fueran esos círculos donde uno tira los dardos. Y eso suele ver en hepatopatías, en anemia falciforme, en talasemia. Los queratocitos o células en casco, ven aquí estas células rotas, pero con una forma particular, son glóbulos rojos fragmentados, pero que tienen forma semicircular, en forma de casco, que se pueden ver en el síndrome urémico hemolítico, en la púrpura trombocitopénica trombopática, en la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Luego tenemos los dacricitos, son células muy particulares porque tienen una forma de lágrima, son células en lágrima. Las células en lágrima se pueden ver en mielofibrosis, que es decir, cuando hay una fibrosis de la médula ósea, y por destrucción de esa médula ósea, por esa fibrosis, empiezan a salir a la sangre esos glóbulos rojos en forma de lágrima. También se puede ver en las talasemias, sobre todo en la talasemia mayor, se puede ver dacrocitos. Los drepanocitos o células falciformes, o sickle cells, son característicos de la anemia falciforme, es decir, de la hemoglobina S, que también lo vamos a ver en la práctica. La hemoglobina S produce estos glóbulos rojos alargados en forma de hoz, que son los drepanocitos, están presentes en esta enfermedad llamada anemia falciforme. Los electrocitos que ya hablamos, que son estos glóbulos rojos alargados en forma de habanos, que son glóbulos rojos que se producen, que se producen por una alteración en la interacción horizontal, no se olviden, en la interacción horizontal, donde interviene la actina, la espectrina, la proteína 4.1 y la glicoforina C. Esa interacción horizontal, esa alteración de la interacción horizontal, la que produce estos glóbulos rojos alargados, son los elictocitos, y esta enfermedad, cuando es una enfermedad congénita, se llama elictocitosis hereditaria. Luego tenemos ovalocitos, son glóbulos rojos bien grandes que se ven en la anemia megaloblástica. Los esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados, que se ven en las anemias hemolíticas microangiopáticas, que son las anemias donde hay daño de los vasos sanguíneos. Los equinocitos, que son similares a los antocitos, solo que las proyecciones son de menor tamaño y más gruesas, y se ven sobre todo en las insuficiencias renales, en las enfermedades del riñón. Luego tenemos los esferocitos, que son estos glóbulos rojos circulares, bien redonditos, que han perdido su centro, la biconcavidad que tienen los glóbulos rojos, y por lo tanto adquieren esa forma redonda, esférica, uniforme, y son bien rojitos, porque están concentrados la hemoglobina, como se ha vuelto una célula pequeña y redonda, pierden ese centro pálido que tiene un glóbulo rojo normal, ¿no? Y eso se ve cuando hay una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, y como les mencioné en la clase previamente, que se debe fundamentalmente a una alteración de la interacción vertical, quiere decir una alteración en la interacción entre la espectrina o la proteína banda 3 o la actina o la proteína 4.2. Todas esas alteraciones pueden provocarme la esferocitosis hereditaria. Interacción vertical, no se olvide. Luego tenemos los estomatocitos. Estomato- estomatocitos, que son estos glóbulos rojos que tienen una forma de boca, por eso se llama estoma, viene de boca, en forma de boca.
su centro blanco, su centro pálido, en vez de ser redondito, es alargado como una boca, como un estómago, por eso el nombre de estomatocitos. Y se ven enfermedades como la estomatocitosis hereditaria, que se van a ver también en la práctica, o también en enfermedades del hígado o en el alcoholismo. Los megalocitos, que ya son glóbulos rojos, como los ovalocitos, pero mucho más grandes, y se ven en las anemias megaloblásticas. Luego tenemos algunos fenómenos importantes como el Rulox o pilas de moneda, que ven ustedes aquí, que los glóbulos rojos se empiezan a juntar y a pegar como si fueran monedas una tras otra. Eso se suele ver cuando hay un exceso de proteínas en la sangre y eso se ve en una enfermedad que se llama mieloma múltiple o cualquier enfermedad de las células plasmáticas que producen inmunoglobulinas y por lo tanto hay una alteración y gran producción de estas proteínas, de estas globulinas, hace que estas glóbulos rojos se agreguen, se peguen y forman estas formas en forma de pilas de moneda, como si fuera una gran cantidad de monedas, un cúmulo de monedas que se llama roulox, ¿no? Y se ve en esta enfermedad mieloma múltiple, es muy característico. Los poiquilocitos o diferentes formas, ¿no? Glóbulos rojos alargados, ovalados, redondos. Cuando hay una gran variación en la forma se llama poiquilocitosis. Se suelen ver en mielodisplasias. El punteado basófilo, estos puntos azules, basófilos azules en el citoplasma del globo rojo, que se suele ver en la intoxicación por plomo o anemias sideroblásticas o en las talasemias también. Luego tenemos los policromatófilos, es decir, los glóbulos rojos usualmente son de color rosadito, pero cuando a veces son maduros por hemólisis, no llega a madurar por completo su citoplasma, se vuelve rosado por completo, sino queda entre azul y rosado. Eso se llama policromatofilia, es igual como el eritroblasto policromatófilo. Entonces, estos glóbulos rojos se llaman policromatófilos y eso se puede ver en casos de hemólisis, ¿no? Como hay una hemólisis excesiva, hay un cambio o no hay un cambio completo porque se producen glóbulos rojos muy rápidamente, entonces no se llena completamente de hemoglobina y quedan color entre azul y rosado, ¿no? Ellos se llaman policromatófilos como lo que ven ustedes en la imagen superior. Los cuerpos de Heinz, que son esas inclusiones rosadas, rojitas que pueden ver ustedes en los glóbulos rojos en la imagen del medio, que se suele ver en las déficit por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima principal de la vía de las pentosas. Luego tenemos los cuerpos de Howell-Jolly, que son esos cuerpos únicos, basófilos azules, unas inclusiones únicas, que se suelen ver en casos de hipoesplenismo, y que indica envejecimiento eritrocitario. El hipoesplenismo es cuando el vaso funciona menos de lo normal o no hay vaso, o el vaso está ausente. Entonces, como no hay vaso o el vaso está funcionando deficientemente, por lo tanto los glóbulos rojos no se destruyen cuando deben destruirse en sus 120 días, vive más tiempo de lo normal. En ese envejecimiento puede haber la presencia de esas inclusiones que son los cuerpos de Howell-Jolly. Bueno, eso es todo, alumnos de la clase. Estas preguntas eh, son importantes también que las revisen en la clase teórica y las resuelvan, porque les va a servir bastante para las evaluaciones y sobre todo más importante que la evaluación, es para que ustedes aprendan, ¿no? Espero les haya servido. Gracias.